Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Kioto. Hoy acabamos de llegar a Kioto. Las primeras impresiones, es una ciudad muy turística, pero estamos muy emocionados de recorrerla, queremos recorrerla. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Hoy vinimos al Palacio Imperial de Kioto, que fue el hogar de los emperadores hasta 1869, que se trasladó la capital a Tokio. En realidad no te dejan entrar a ningún lado, hay todo un circuito armado, está todo vallado y tienes que seguir a la manada Sí. a recorrer lo que... nada. O sea, podés ver todo desde lejos, pero bueno, el palacio este en realidad fue quemado y reconstruido muchísimas veces y la estructura que hay ahora es de 1855, que fue la última vez que se reconstruyó. Pero no te dejan verlo más que por fuera. Está todo cerrado, el palacio principal cerrado, las casas que están al lado también cerradas. Y sí, ya nos parecía raro que era gratis. Sí. Eso ya era raro, un palacio así gratis, y después nos dimos cuenta. A ver, es muy lindo, Sí. tiene un jardín precioso. En realidad no lo puedes recorrer tranquilamente, por ejemplo, no puedes caminar por el jardín ni nada porque está todo vallado, no puedes entrar. Pero estuvo lindo, Sí. tiene un parque precioso afuera, lleno de árboles. No diría que vale la pena venir a Kioto para ver solo esto, porque no van a ver nada, pero hay mucho para recorrer, así que vamos a ver Vamos a ver qué nos espera. a dónde podemos ir. Desde que empezamos nuestro viaje, este ha sido el lugar en el que más turistas nos hemos encontrado y un montón de gente que habla español por todos lados. Está lleno de gente por todo. Vas a un castillo, está lleno de gente, vas a todo, llenísimo de gente. Bueno, el castillo de Himeji estaba también tremendo. Pero igual nosotros estamos alojados en una zona media lejos del centro y tenemos una ventana en el hotel que da para un jardín japonés Paréntesis. divino. No es un hotel. Es un hotel, pero un hotel del amor. Un hotel de amor. Resulta que están en Booking como hotel y vos reservás y vas y cuando llegas te das cuenta que es un hotel de alta rotatividad, así que hay ruidos y cosas extrañas, pero la ventaja es que estamos en una zona preciosa, un barrio tranquilo, Sí. tenemos una vista por la ventana espectacular y que la habitación es inmensa. Ahora después se las vamos a mostrar, pero es muy grande. Y bueno, como siempre, las bicicletas acá solitas. Miren qué belleza de bicicleta. Me hace acordar a los dibujitos, al anime. ¿Eh, Julita? Sí, todos andan con canastitos en las bicis y, Sí. con cositas de bebé para llevar a sus babies. Sí, está. Todo el mundo anda en estas bicicletas, en este tipo de bicicleta. Es súper raro porque como es como el estilo de acá de la bicicleta es ese. Ves a la gente mayor, a los que van a la escuela, a las liciales, todos andan en ese estilo de bicicleta. Está muy loco. Me hace recordar a los dibujitos, al anime. Nosotros estamos fascinados, pero fascinados con la gente japonesa, con los japoneses. Son espectaculares, pero de verdad, son amables. No sé si ya lo dijimos, si no lo dijimos, pero... Hay que repetirlo otra vez. De verdad, nosotros veníamos con una expectativa. Creo que estuvimos hablando de eso varios días, que venís a Japón con una expectativa altísima, ¿no? De que Japón es tecnología por donde la mires. Y la verdad es que no es así. Capaz que en Tokio sí, todavía no llegamos, pero en el resto no es así. No. Es muy tranquilo, es todo normalito, como cualquier otra ciudad, incluso hay mucha paz, no hay mucha tecnología ni nada, entonces por ese lado yo creo que un poco te decepciona, entre comillas,
Pero la gente es fabulosa. Los japoneses son lo más... No sé cómo describirlo. Son amigables, son simpáticos. Sí, vos venís con la expectativa, como dijo Julieta, de que la gente, a lo que es un país que se conoce como un país frío, como un país capitalista, laburador, que se ponen así, se ponen como los caballos así, van para adelante y laburan y no piensan en, no tienen tiempo para el amor ni para nada. Uno se piensa que son unas personas muy secas, pero son divinos. Igual Divinos. la hospitalidad es parte tan innata de los japoneses, digamos, que siempre hay hospitalidad en todo y, por ejemplo, bueno, acá no se dejan propinas porque justamente ellos consideran que el buen servicio es un acto que tiene que ser así, que no es algo que vos haces para que te lo recompensen, Sí. sino que es algo que tiene que ser así, tienen que dar siempre el mejor servicio, siempre, siempre. Entonces, si la propina a ellos como que les ofende, porque en realidad es parte de su cultura brindar ese buen servicio y estar siempre impecables y atendiendo y todo. Entonces, no está bien visto dar propinas acá en Japón. Ya nos había dicho igual un muchacho francés que nos cruzamos en Filipinas, que el japonés, vos le vas a preguntar cualquier cosa y nunca te va a decir que no. Nunca te dicen que no, ni que no te pueden ayudar. Lo que te dicen es que no saben, o no sé, o no sé, o no sé. Entonces me dice el francés, vos no pierdas tiempo, cuando te dicen no sé, es que no. Porque ellos nunca te van a decir que no, ellos siempre van a querer ayudarte. O me ha pasado también el otro día que fui a comprar un chip para el teléfono, que le pregunto a la muchacha que estaba ahí, le digo si tenía chip, me dijo que no, que había una casa que era arriba. Y yo que no hablo inglés, y ella que no hablaba inglés, para entender no. Y le digo, pero ¿dónde queda la otra casa? Me hacía la escalera para arriba. Yo le hice toda la maqueta, le hacía así y así, sí. Primer piso, sí. Después le digo, segundo piso, sí. Me decía toque sí. Pero como no saben o no te entienden, te dicen que sí igual, pero como para ayudarte no te dicen que no. Ellos nunca te dicen que no. Es lo que te vengo, lo que te vengo diciendo. No te dicen nunca que no. Te dicen sí, sí, para allá, sí, 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 sí. Y al final no te entienden. Sí, es muy difícil la comunicación, porque el traductor creo que tampoco traduce bien. A veces les escribís algo y no te entienden, no sé qué traduce, o no Sí. sé, capaz que su forma de expresarse es otra y no entiendo, no sé, No, es que el traductor de Google no traduce bien al japonés. Lo miran así, no entienden. no lo entienden, ¿no? Y algo que me resultó muy raro es que no hablan mucho inglés. Eso me sorprendió. Pensé que iba a ser un país que todo el mundo hablaba inglés, que todo, un país de segunda lengua de inglés, pero me sorprendió que no hay mucha gente que habla inglés. No, a mí no, porque en realidad yo soy más de la creencia de que ¿por qué tienen que hablar inglés? Ellos son japoneses, hablan en japonés, ¿por qué hablarían inglés? O sea, a mí no me sorprende cuando no hablan inglés en realidad, a mí. No, a mí tampoco porque nosotros no hablamos en inglés, Por eso. pero es raro que un país así tan turístico, que está lleno de turistas, y con lo comunicado que están ellos con el mundo, que nos enseñe inglés en las escuelas. O se debe enseñar, pero la gente más mayor no habla y hay mucha gente de 20 años que tampoco. Todos los supermercados acá y los almacenes, Los 7-Eleven. todos tienen muchas revistas de cómics, de anime, y muchos tienen revistas también, mira, triple X, no por... Es muy común, ¿eh? Esto es un 7-Eleven que está abierto 24 horas. Y todos tienen, todos tienen. Y vienen ahí los viejos y las abren y las miran. Acá adelante de todo nomás, tranquilo. Sí, en Japón está muy naturalizado el no por. Muy. Vinimos a uno de los lugares más famosos de Kioto. Pero les vamos a mostrar la realidad para que no se dejen engañar por esas fotos idílicas de Instagram y que ven en las redes sociales. Es todo mentira. Miren. Miren lo que es esto, por Dios. Este es el famoso bosque de bambú. Miren lo que es esto de turismo. El bosque en sí es hermoso, ¿verdad? Sí, es hermoso. Pero no lo puedes disfrutar. Con toda esta cantidad de gente es imposible verlo, es imposible disfrutarlo como se merece. Ah, es que estamos todos para la misma. Todos quisiéramos estar solos, pero no se puede. Miren esto. No es imposible hacerse la foto esa
icónica acá. Es imposible. Acá encontramos un huequito que no hay nadie. Miren, Bueno, hay gente, pero muy poquita. muy poquita gente. Pero es una locura la cantidad de gente que hay acá. Sí, ahora está como medio lloviznando y se empiezan a ir. Ya cuando empieza a llover dijimos, este es nuestro momento. La gente se empieza a ir. No, es espectacular este lugar. Aparte es súper, súper famoso acá en Kioto. Pero sí, hay muchísimo turismo. No hemos visto tanto como acá. No, tremendo. Por lo menos la entrada está llenita de gente. Acá está un poco más tranquilo porque es muy grande, entonces hay lugarcitos o huequitos para esas fotos idílicas de las redes sociales. Sí, pero hay el bosque en sí es hermoso. Bueno, acá nos metimos por una callecita para salir atrás del parque. Una tranquilidad, no hay nadie. Es que es muy grande. Miren todas esas montañas de fondo, ¿se imagina? Qué hermoso sería Vivir por vivir acá. en una casita de estas. Qué lindo, ¿eh? Tener unas florcitas así en un jardín. Florcitas y árboles. Qué divino. Esto es una paz. Solo ruido de pájaros, de grillos. Nomás salís un poquito del camino turístico, o sea, del camino marcado donde va toda la gente y ya te encontrás con esto, que lo puedes disfrutar mucho más tranquilo. Y este río está ideal para venir a tomar unos mates, Julieta. Ya, mirá. Aquel lado me parece que está más lindo, más grande, pero qué lindo. Con todas las montañas de fondo. Y miren el río de gente que hay ahí, otro río de gente por allá. Hay un río de agua y un río de gente. Sí, más río de gente por acá. Esto es impresionante. Hoy empezamos el día en otro de los lugares más populares de Kioto, que es el templo Fushimi Inari. Es un santuario sintoísta dedicado a Inari, que era considerada la protectora de los negocios. Ya les va a resultar bien conocido esta parte porque están todas las postales de Japón. Es el lugar acá donde tiene las puertitas rojas. Que se llaman Tori. Bueno, esto es un tori. Esta es una miniatura de Tori. Acá cuelgan como ofrendas. Está lleno de toris colgados con los nombres de las personas escritos y los juegan todos acá para la suerte. El sintoísmo es una religión originaria de Japón. Se dice que es la religión indígena de Japón y junto con el budismo es una de las dos más practicadas. Para entrar pasamos por el primer tori. Tori es esa puerta, es una puerta tradicional japonesa que representa la transición de lo mundano a lo sagrado. Entonces siempre que entren a un templo sintoísta van a encontrar estas puertas. Sí, en todos los templos de este estilo están esas puertas a la entrada y hemos visto muchas puertas también que apuntan hacia la naturaleza, que lo tomo como la entrada también a lo sagrado, a lo natural. Bueno, ¿qué significa eso? Claro, pero es como una puerta que da para un bosque. Vos la mirás y decís, ¿qué hace esa puerta ahí? Pero es como la entrada a lo natural, a lo sagrado. Y ahí empezamos a encontrar cada vez más. Muchas. Y todas estas puertitas tienen su historia porque les comentamos que este templo está dedicado a Inari. Inari era considerada patrona de los negocios. Y si bien inicialmente era protectora de las cosechas, sobre todo de arroz, con el pasar de los años se ha convertido en un símbolo protector de los negocios. Entonces todos los comerciantes le pedían, le brindaban ofrendas a cambio de que les fuera bien en sus negocios. Y todos estos tori han sido donados por compañías, familias, empresas, personas particulares a las que les ha ido bien en sus negocios, entonces donan un tori, que hoy por hoy es lo que caracteriza a estos templos. A este lugar, más que nada, porque en este lugar hay muchos tori. Sí, acá hay demasiados. Y es a lo que la gente viene, a mirar los toris, a sacarse fotos. Bueno, acá están los más chiquitos, los más famosos. Es un río de gente, pero es precioso. Se ve que hay algunas que son muy viejas porque estaban todas apolilladas abajo, todas podridas.
Se ve que las van sacando y las van cambiando, o capaz que irán a agregar más para atrás, todavía no llegamos. Pero mira, acá hay una, mira cómo está. Se ve que acá había una, mira lo que quedó. El tronco, de un lado y del otro. Esto es lo que vendría a ser un mapa de todo cómo está distribuido acá en esta montaña. Nosotros recién estamos acá. Y miren todo lo que falta. Es enorme. Es enorme, man. Bueno, Y vamos. más arriba debe haber menos gente, me parece. Hay mucha gente mayor que queda acá, en el primer descanso. Seguimos subiendo como 2 millones de escalones y nos encontramos con estas vistas de la ciudad. La ciudad de Kioto. Vistas y lluvia. Y seguimos. Todos estos caminos sagrados de Tori llevan a pequeños templos y pequeños altares donde la gente viene a rendir sus ofrendas. Adentro de ese cuartito los venden, los Tori, la gente les escribe y después al parecer los ofrendan acá. Sí, hay como muchos altares. Sí, Aparte tiene como un laguito atrás. tiene un Ahí se llega a ver lago, un lago. el bosque. Está lloviendo hoy. Nosotros igual no nos estamos mojando porque hay mucha vegetación y por ahora no nos ha tocado la lluvia. Tiene como, no sé, como un aire místico el estar acá entre medio de todos los árboles, con tanto santuario. Pero puedo decir que es un lugar en el que se siente como mucha paz, ¿no? Como una energía así muy de paz. Sí. Sí, muy natural, mucha vegetación. Esto también es para mostrar un poco lo que hay detrás de todas esas fotos con las puertitas rojas, ¿no? Bueno, esto es lo que hay acá. Bueno, ya recorrimos el templo de los 1000 Tori, súper vistoso, súper lindo, lo recontra recomendamos. Había bastante gente, como en todos los lugares acá, pero a nosotros nos encantó. Por lo menos a mí me encantó, Julieta quedó fascinada, se sacó todas las fotos que quiso. Que pude, no que quise. Me tuvo como un esclavo a sus pies, sacándole foto, no pude mirar nada, solo el celular y la cámara. Mentira. Qué desgracia. Y bueno, ahora acompáñenos que vamos a ir al barrio de Gyeong. Esas son las callecitas de Gyeong. ¿Gyeong? Gyeong. El barrio tradicional. Toda arquitectura antigua. En realidad es bastante turístico como todo, pero aprovechamos para meternos en alguna de las callecitas que están hacia los costados y no hay nadie, miren esto. Es increíble, todavía no podemos creer que no haya nadie. Pero Es como que allá atrás está todo el tumulto. toda la gente, Y acá no hay nadie. no. Es que pasa lo mismo acá en todos lados. Te metes por una callecita lejos de la principal y no hay nadie. Sí, eso es lo que nos sorprende bastante. Porque, no sé, es como que se acumulan todos en un mismo lugar y nomás te salís un poquito y cambia Sí. 100% el paisaje, cambia 100% el lugar, ya no hay nadie o muy poquita gente. No entiendo, es muy curioso, pero bueno. Sí, como nos pasó en el bosque de bambú. Te salías un poco de los caminos principales y no había nadie. Mira, Es como yo- que la gente va, se acumula
y foto, y foto, y foto, y quiere foto, 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 foto. Eso, es que yo creo que la gente lo que busca es la foto y ta. Porque de verdad, hay cualquier caminito que te metas está vacío. Y todo lo demás es algo que no podés, te sentís como caminando como con un ganado. Ojo que viene la bestia. Oh, la fiera, la fiera. Tranquilo, tranquilo, chicos. ¿Va a matar a alguien? Ah, porque tiene un perro en el cochecito ya. Ah, está jodiendo. Sí, tiene un perro en el coche. Eso es otra cosa, ¿ven? No sé por qué, pero acá hemos visto que pasean mucho sus perros en cochecito de bebé. Sí, son sus bebés. Son sus babies. ¿Y dónde fue? ¿En Okayama? En Que Okayama. vimos una señora pasear una lechuza blanca en un cochecito de bebé que la tenía como mascota. Son esas cosas de Japón que decís solo pasan acá, en Japón. Bueno. Miren, esta es nuestra habitación. Aquí la entrada. Entramos, tenemos la habitación como tal, un sillón, todo, mesita. Hay hasta un placar. Tenemos microondas, espejo en el techo. Acá hay algunas tacitas, algunos platitos. Acá hay un frigobar con cositas que puedes comprar y puedes usar gratis esa parte de abajo. Después, miren lo que es, de grande. La cama, un deshumidificador, una televisión, que para usar tenés que poner una tarjetita que tenés que recargar. Y miren esta ventana. Miren la vista que tenemos a un jardín japonés espectacular. Esta ventana la cerrás, después cerrás esto y te queda todo cerrado. Después, bueno, la zona de la cama con todas sus cositas normales que pueden encontrar en un hotelito de este estilo. Desde radio, niveladores de luces, pañuelitos, muchas cositas, hasta un masajeador. Bueno, nada, esto, acá te dejan las toallas, batas, todo. Y por acá tenemos la parte del lavamanos con un montón de cositas que te dan, más espejito. Y por acá la ducha. Entramos y tenemos esa terrible bañera. Te dejan sales de ducha y un montón de cosas. Y por acá el lluvero. También con shampoo, acondicionador, jabón, todo para usar. Esa es la zona de la ducha. Y por acá tenemos el baño. El baño con, obviamente, inodoro inteligente. Como todos acá en Japón. Y bueno, esta es nuestra habitación de hotel.